Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para desentrañar uno de esos temas que realmente encienden la chispa de la curiosidad en el universo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente ha estado en boca de muchos de ustedes, especialmente si siguen de cerca el fascinante mundo de las celebridades turcas y la intrincada red de sus relaciones. Vamos a hablar de algo que ha generado mucho revuelo y, seamos honestos, una buena dosis de intriga, que dijo Atay Ulusoy sobre Serine y Sarkaya. Si eres fanático incondicional de estas dos estrellas deslumbrantes, o simplemente disfrutas de la emoción y el chisme jugoso del espectáculo, este vídeo está hecho a tu medida. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en todos los pormenores, les recuerdo, con todo el cariño del mundo, que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es un gesto totalmente gratuito y la forma más inteligente de asegurarse de no perderse ni un solo ápice de nuestros contenidos exclusivos. Simplemente pulsen ese botón rojo que ven ahí abajo y, para estar siempre a la vanguardia, activen esa pequeña campanita. Sin más dilación, vamos allá. El título que hemos elegido para hoy, a Atay Ulusoy halaga a Serine y Sarkaya, funciona como un faro, guiándonos directamente hacia el corazón de lo que vamos a desglosar. Se trata de unas declaraciones, unas palabras cuidadosamente seleccionadas, de Atay Ulusoy, indiscutiblemente uno de los actores más aclamados y carismáticos de Turquía, dirigidas hacia Serine y Sarkaya, otra actriz de altísimo perfil y con quien, cabe recordar, compartió un capítulo muy sonado y querido de su vida sentimental en el pasado. Siempre existe un aura de fascinación especial cuando es parejas, especialmente aquellas que brillan con luz propia en el firmamento del cine y la televisión, se pronuncian el uno sobre el otro en el escenario público. ¿Qué naturaleza tienen estos halagos? ¿Son expresiones de una sinceridad pura y cristalina, meras cortesías diplomáticas, o se esconde algo más profundo, una resonancia que va más allá de las palabras dichas? Vamos a desentrañar cada uno de estos interrogantes. Para poder apreciar en toda su magnitud la importancia de estos comentarios, es fundamental que retrocedamos un poco en el tiempo, como si estuviéramos rebobinando una película icónica, y evoquemos la historia que une a Atay y Serine. Ambos actores alcanzaron una fama estelar que trascendió fronteras gracias a la serie Medcezir, un fenómeno televisivo donde encarnaron a una pareja cuya conexión cautivó a millones. La química que desplegaron en pantalla era tan palpable, tan innegable, que esa chispa trascendió la ficción, consolidándose en la vida real para convertirse en una de las parejas más icónicas y fervientemente comentadas de Turquía. Estuvieron juntos durante un periodo significativo, y su relación se convirtió en el epicentro de una atención mediática incesante. Luego, como suele suceder en la vertiginosa y a veces implacable industria del espectáculo, la relación llegó a su inevitable fin. Sin embargo, el recuerdo de su tiempo compartido y la admiración mutua, al menos por parte de Atay, parece haber tejido un hilo invisible que perdura en el tiempo. La pregunta crucial que planea en el aire y que todos estamos ansiosos por responder es, ¿cuándo y en qué circunstancias específicas Atay Ulusoy decidió dedicar estos halagos a Serine y Sarkaya? Por lo general, este tipo de declaraciones emergen en el contexto de entrevistas íntimas, ruedas de prensa cargadas de expectativa o eventos públicos donde las cámaras y los micrófonos son omnipresentes. Las estrellas suelen ser interrogadas sobre sus exparejas, y sus respuestas pueden navegar en un espectro que va desde la evasión más astuta hasta comentarios de una positividad desbordante. En el caso particular de Atay, y basándonos en la información que ha circulado y que ha sido diligentemente reportada por diversos medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, sus comentarios dirigidos hacia Serine han sido, de manera consistente, de un tono sumamente positivo y cargados de un respeto palpable. Una de las ocasiones más notables en las que Atay se refirió a Serine fue cuando se le preguntó directamente sobre su trabajo y su innegable talento como actriz. Él en público y sin tapujos ha elogiado calurosamente su profesionalismo, su dedicación incansable y su asombrosa habilidad para encarnar a sus personajes, para meterse en su piel de una manera que conmueve al espectador. No se trata de meras frases hechas o de palabras huecas, sino de valoraciones que, según él mismo confiesa, provienen de la experiencia directa de haber trabajado juntos en el set y de haber sido testigo privilegiado de su constante evolución artística. Él ha destacado, por ejemplo, con un énfasis especial, como Serine es una actriz poseedora de una pasión desbordante y, como cada proyecto que emprende lo hace con una entrega total, un compromiso absoluto que invariablemente resulta en resultados espectaculares que dejan al público boquiabierto. Pero la admiración de Atay no se detiene únicamente en su deslumbrante faceta actoral.
También ha tenido palabras de profundo respeto y admiración dirigidas hacia la persona que es Sereni. En diversas ocasiones, ha mencionado con calidez su carácter admirable, su inteligencia aguda y su inquebrantable fortaleza. En una industria donde las mujeres en el ojo público a menudo se enfrentan a presiones inmensas y a un escrutinio implacable, resulta sumamente significativo que un colega de la talla de Atai, y además un expareja, la describa públicamente como alguien intrínsecamente fuerte y notablemente resiliente. Estos comentarios sugieren una apreciación genuina que, sin lugar a dudas, trasciende la relación que alguna vez compartieron. Es vital recordar que la industria del entretenimiento puede ser un terreno sumamente arduo y desafiante. Las relaciones personales se exponen a la luz pública, las carreras profesionales están bajo un microscopio constante y las emociones suelen estar a flor de piel. El hecho de que Atai Ulusoy, tras haber concluido su relación sentimental con Sereni y Sarkaya, continúe hablando de ella con tanta deferencia y admiración, dice mucho sobre su propia madurez personal y sobre la naturaleza del vínculo que, a pesar de las vicisitudes, lograron cultivar y preservar. Es un gesto de nobleza, de caballerosidad, si así lo prefieren, en un ambiente donde, lamentablemente, a veces la negatividad tiende a ser la protagonista. ¿Y qué implicaciones tienen estas declaraciones para los fieles seguidores de ambos? Para los incondicionales de Medcezir, estos comentarios actúan como una suerte de bálsamo reconfortante. Les recuerdan la magia inigualable que ambos supieron crear en la pantalla y, más importante aún, les infunden la esperanza de que, aunque su relación romántica haya llegado a su fin, existe un respeto y una apreciación profesional que perdura y que se mantiene vivo. Para aquellos que siguen sus prometedoras carreras individuales, estas declaraciones refuerzan y consolidan la imagen de Sereni como una artista de un talento excepcional y, al mismo tiempo, pintan el retrato de Atai como alguien que sabe reconocer y valorar el mérito de sus colegas. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas del espectáculo, han recogido estas declaraciones con un interés desbordante. No es en absoluto inusual que se busquen las reacciones de los actores respecto a sus exparejas, y cuando las respuestas son tan elocuentemente positivas, se convierten automáticamente en titulares dignos de portada. Se ha destacado, en particular, la elegancia y la sutileza con la que Atai ha abordado el tema de Sereni, evitando cuidadosamente cualquier tipo de comentario negativo o que pudiera generar controversia. Esto, sin duda alguna, contribuye a mantener y realzar la impecable imagen pública de ambos artistas. Es importante en este punto considerar también la perspectiva de Sereni. Aunque nuestro titular se centra primordialmente en lo que expresó Atai, la forma en que ella, a su vez, responde o se refiere a él en el ámbito público también reviste una gran relevancia. Sin embargo, en el contexto específico de nuestro análisis de hoy, el foco principal recae en los halagos pronunciados por Atai, y la impresión general es que se tratan de un reconocimiento sincero y merecido de las cualidades excepcionales de Sereni. Ahora bien, ¿podemos inferir con certeza de estas declaraciones, más allá de la superficie? En primer lugar, que Atai Ulusoy es una persona que valora profundamente el talento, la dedicación y el esfuerzo de sus compañeros de profesión. En segundo lugar, a pesar de la eventual ruptura de su relación, conserva un recuerdo imborrable, imbuido de positividad y respeto, hacia Sereni y Sarkaya. Y en tercer lugar, que la admiración mutua, o al menos una admiración sincera y patente que fluye en una dirección clara en este caso, puede florecer y persistir incluso después de que una relación sentimental haya llegado a su fin natural. Estos comentarios, lejos de ser una noticia efímera y pasajera, reflejan una dinámica sumamente interesante en el entramado de las relaciones dentro de la competitiva industria del entretenimiento. Demuestran de manera contundente que es perfectamente posible mantener relaciones profesionales cordiales, respetuosas y constructivas, incluso después de haber compartido una historia personal significativa. Y esto, en un mundo que a menudo parece nutrirse y prosperar del drama y la controversia, es un aspecto digno de ser celebrado y destacado. La conexión especial que ambos forjaron en Medcezir fue tan poderosa, tan magnética, que para una vasta legión de fans, la idea de que puedan mantener hoy en día un vínculo de amistad, o como mínimo de respeto mutuo, es increíblemente reconfortante. Presenciar cómo dos talentos que admiramos por separado, y que además admirábamos en conjunto, logran mantener una relación sana y respetuosa, incluso después de haber transitado el camino de una ruptura, se erige como un ejemplo sumamente positivo y alentador.
En resumen, los halagos vertidos por Aatay Ulusoy hacia Serine y Sarkaya se centran de manera inequívoca en su indiscutible talento actoral, su férreo profesionalismo, su dedicación apasionada a su arte y su notoria fortaleza como persona. Son palabras que van más allá de la simple etiqueta de expareja, elevándose para convertirse en un reconocimiento genuino y profundo de las cualidades intrínsecas de Serine, tanto como artista consumada como mujer valiente. Estas declaraciones, acogidas con gran entusiasmo por los fans, han sido celebradas por los medios de comunicación como una manifestación de madurez, elegancia y un profundo respeto. Y con este análisis detallado, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al corazón de lo que Aatay Ulusoy tuvo a bien decir sobre Serine y Sarkaya. Es un ejercicio fascinante observar cómo estas personalidades públicas navegan las complejidades de sus relaciones y cómo sus palabras, a menudo cargadas de significado, pueden resonar e impactar profundamente en sus seguidores. Quisiera expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por haber llegado hasta este punto y por dedicar su valioso tiempo a acompañarnos. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos sea de su máximo interés. Ahora, la pregunta del millón, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Les han sorprendido? ¿Creían que sería posible que mantuvieran este tipo de relación cordial y respetuosa? Déjenme sus valiosos comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me apasiona leer sus perspectivas y entablar debates enriquecedores con ustedes. Y si este vídeo ha sido de su agrado, no olviden por favor concedernos un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la forma más efectiva y gratificante de apoyarnos y de asegurarse de que seguimos trayéndoles contenidos que encienden su curiosidad y les interesan. Nos encontraremos de nuevo en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense muchísimo.